Lectura del Srimad Bhagavatam, canto 4, traducido por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1. Bájale. Árbol genealógico de las hijas de Manu. Sri Maitreya dijo: Swayambhuva Manu engendró en su esposa Satarupa 3 hijas, cuyos nombres fueron Aditi, Devahuti y Prasuti. A pesar de que Akuti tenía 2 hermanos, el rey Swayambhuva Manu se la entregó a Prayapati Ruchi con la condición de que, a cambio, le diera el hijo varón que naciese de ella. Esto lo hizo tras consultar con su esposa Satarupa. Ruchi, que era un brahmana cualificado muy poderoso y había sido designado como uno de los progenitores de las entidades vivientes, engendró en su esposa Akuti un hijo y una hija. De esos 2 hijos de Akuti, el varón era una encarnación directa de la Suprema Personalidad de Dios y recibió el nombre de Yajna, que es otro nombre del Señor Vishnu. La hija era una encarnación parcial de Lakshmi, la diosa de la fortuna, la consorte eterna del Señor Vishnu. Muy contento, Swayambhuva Manu se llevó con él a Yagya, el hermoso niño, mientras Ruchi, su yerno, se quedó con la niña Dakshina. Más adelante, el señor de las ejecuciones rituales de Yagyas se casó con Dakshina, quien sentía un gran deseo de tener por esposo a la personalidad de Dios. El señor también se sintió muy complacido de tener 12 hijos con esa esposa. Los 12 hijos de Yagya y Dakshina recibieron los siguientes nombres: Tosha, Pratosha, Santosha, Bhadra, Santi, Idaspati, Itma, Kavi, Vibhu, Suana, Sudeva y Rochana. En la era de Swayambhuva Manu, estos hijos fueron los semidioses conocidos con el nombre colectivo de Tushitas. Marichi fue el principal de los 7 rishis y Yagya fue el Indra, el rey de los semidioses. Los 2 hijos de Swayambhuva Manu, Priyavrata y Tanapada, fueron reyes muy poderosos. En ese periodo, sus hijos y nietos se extendieron por los 3 mundos. Querido hijo mío, Swayambhuva Manu entregó a Devahuti, su muy querida hija, a Kardama Muni. Te he hablado ya de ellos y prácticamente los has escuchado ya todo acerca de ellos. Swayambhuva Manu casó a su hija Prasuti con otro de los progenitores de las entidades vivientes, Daksha, el hijo de Brahma. Los descendientes de Daksha se extienden por los 3 mundos. Ya te he hablado de las 9 hijas de Kardama Muni, que fueron entregadas a 9 sabios. Ahora te hablaré de los descendientes de esas 9 hijas. Escúchame, por favor. Kala, la hija de Kardama Muni, que se casó con Marichi, tuvo 2 hijos, cuyos nombres fueron Kasyapa y Purnima. Sus descendientes se extendieron por todo el mundo. Mi querido Vidura, de estos 2 hijos, Kasyapa y Purnima, Purnima engendró 3 hijos, que fueron Viraja, Visuaga y Devakulya. De estos 3, Devakulya fue el agua que lavó los pies del loto de la personalidad de Dios y que se transformó más adelante en el Ganges de los planetas celestiales. Anasuya, la esposa de Atri, tuvo 3 hijos muy famosos, Soma, Dattatreya y Durvasa,
que fueron representaciones parciales del señor Vishnu. El señor Shiva y el señor Brahma. Soma era una representación parcial del señor Brahma, Dattatreya una representación parcial del señor Vishnu y Durvasa una representación parcial del señor Shiva. Después de escuchar esto, Vidura preguntó a Maitreya: mi querido maestro, ¿cómo es que las tres deidades, Brahma, Vishnu y Shiva, que son el creador, el sustentador y el destructor de la creación entera, nacieron de la esposa de Atri Muni? Maitreya dijo: cuando el señor Brahma le ordenó que generase descendientes después de casarse con Anasuya, Atri Muni y su esposa fueron a ejecutar rigurosas austeridades al valle de la montaña Riksha. Por ese valle de montaña discurre el río Nirvindya. En su ribera hay muchos árboles ashoka y plantas llenas de flores palasa, y siempre se escucha el dulce sonido de una cascada. Al hermoso paraje llegaron Atri y su esposa. Allí el gran sabio concentró su mente por medio de los ejercicios respiratorios yógicos y, controlando con ello todo apego, permaneció de pie sobre una sola pierna sin comer nada más que aire y se mantuvo allí sobre una pierna durante 100 años. Él pensaba: que el Señor del universo, con quien me he refugiado, tenga la bondad de darme un hijo idéntico a él. Mientras Atri Muni ejecutaba esas rigurosas austeridades y como resultado de su ejercicio respiratorio, de su cabeza surgió un fuego abrasador que fue visto por las tres deidades principales de los tres mundos. En esa ocasión, las tres deidades descendieron a la ermita de Atri Muni, acompañado por los habitantes de los planetas celestiales, Gandharvas, Siddhas, Vidyadharas, Nagas y bellezas celestiales. Todos ellos entraron en el ashram del gran sabio, que se había hecho famoso por sus austeridades. El sabio se sostenía sobre una sola pierna, pero tan pronto como vio que las tres deidades habían aparecido ante él, se sintió tan complacido de verlos a todos juntos que, a pesar de lo mucho que le costaba, se acercó a ellos caminando con una sola pierna. A continuación ofreció oraciones a las tres deidades que estaban sentadas sobre sus monturas, un toro, un cisne y Garuda, y llevaban en la mano un tambor, hierba kusha y un disco. El sabio les presentó sus respetos postrándose en el suelo recto como una vara. Atri Muni se sintió muy complacido a ver que los tres devas eran misericordiosos con él. La refulgencia de sus cuerpos lo deslumbraba y durante unos momentos tuvo que cerrar los ojos. Pero como su corazón ya estaba atraído por las deidades, de una u otra forma controló sus sentidos y con las manos juntas y palabras dulces ofreció oraciones a las deidades regentes del universo. El gran sabio Atri dijo: oh señor Brahma, señor Vishnu y Shiva, aceptando las tres modalidades de la naturaleza material como hacen cada milenio para la creación, mantenimiento y disolución de la manifestación cósmica, se han dividido en tres cuerpos. Los ofrezco a todos mis respetuosas reverencias y humildemente me atrevo a preguntarles a cuál de los tres he invocado con mi oración. He invocado a la Suprema Personalidad de Dios, deseando tener un hijo como Él y pensando solamente en Él, pero aunque Él está muy fuera del alcance de la especulación mental del hombre, han venido aquí ustedes tres. Por favor, háganme saber cómo han venido,
pues es algo que me causa gran confusión. El gran sabio Maitreya continuó: después de escuchar a Atri Muni hablar de esa manera, las tres deidades sonrieron y contestaron dulcemente con las siguientes palabras. Las tres deidades dijeron a Atri Muni: mi querido Brahmana, tu determinación es perfecta y por lo tanto ocurrirá lo que tú has decidido, no será de otra manera. Los tres somos la misma persona en quien tú estabas meditando, y por ello los tres hemos venido a ti. Tendrás hijos que representarán manifestaciones parciales de nuestra potencia, y como te deseamos toda buena fortuna, llenarán de gloria tu nombre en todo el mundo. De este modo, mientras la pareja los miraba, las tres deidades, Brahma, Vishnu y Maheshwara, desaparecieron de aquel lugar después de conceder a Atri Muni la bendición. A continuación de la representación parcial de Brahma, les nació el dios de la luna. De la representación parcial de Vishnu, nació el gran místico Dattatreya. Y de la representación parcial de Sankara, el señor Shiva, nació Durvasa. Ahora escucha mi explicación sobre los numerosos hijos de Angira. Srada, la esposa de Angira, tuvo 4 hijas: Sinivali, Kuhur, Raka y Anumati. Además de estas 4 hijas, tuvo otros 2 hijos. Uno de ellos se llamó Uttatya y el otro fue Brihaspati, el sabio erudito. Pulastya y su esposa Javirbu tuvieron un hijo que se llamó Agastya y que en su siguiente nacimiento fue Daragni. Pulastya tuvo además otro gran hijo, Visrava, que fue un gran santo. Visrava tuvo 2 esposas. La primera fue Ida Vida, de la cual nació Kubera, el señor de los Yakshas. Su siguiente esposa fue Keshini, de la que nacieron 3 hijos, Ravana, Kumbhakarna y Vibhishana. Gati, la esposa del sabio Pulaja, fue madre de 3 hijos, Karma, Shrestha, Variyan y Sahisnu, todos los cuales fueron grandes sabios. La esposa de Kratu, Kriya, fue madre de 60,000 grandes sabios, los Valakilias. Todos ellos eran muy avanzados en conocimiento espiritual y ese conocimiento iluminaba sus cuerpos. El gran sabio Vasista engendró en su esposa Urya, conocida a veces como Arundhati, 7 sabios inmaculadamente grandes, el primero de los cuales era el sabio Chitraketu. Los nombres de estos 7 sabios son los siguientes: Chitraketu, Surochi, Viraja, Mitra, Ulvana, Vasudhyana y Dyuman. De la otra esposa de Vasista nacieron otros hijos muy competentes. Chiti, la esposa del sabio Atarva, fue madre de un hijo que recibió el nombre de Aswasira, por haber aceptado el gran voto denominado Dadyancha. Escucha ahora mientras te hablo de los descendientes del sabio Brigu. El sabio Brigu fue muy afortunado. Estaba casado con Kyati, en la cual engendró 2 hijos, Datta y Vidatta, y una hija Sri, que era una gran devota de la suprema personalidad de Dios. El sabio Meru tuvo 2 hijas, Ayati y Niyati, que entregó en caridad a Datta y Vidatta. Ayati y Niyati fueron madres de 2 hijos, Mrikanda y Prana. Mrikanda engendró a Markandeya Muni y Prana al sabio Vedashira,
quien engendró a Ushana, su Sukracharya, también llamado Kavi. Así pues, Kavi también era un descendiente de la dinastía de Brigu. Mi querido Vidura, así fue como la descendencia de los sabios y las hijas de Kadama Muni aumentó la población del universo. Cualquiera que escuche con fe la historia de esa dinastía se liberará de toda reacción pecaminosa. Prasuti, la otra hija de Manu, se casó con Daksha, el hijo de Brahma. Daksha engendró en Prasuti 16 hijas muy hermosas, de ojos como lotos. De esas 16 hijas, a 13 las casó con Dharma y a una con Agni. De las 2 hijas que quedaban, a una le dio en caridad a Pitriloka, donde reside muy amigablemente, y a la otra la dio al señor Shiva, quien libera del enredo material a las personas pecaminosas. Los nombres de las 13 hijas de Daksha entregadas a Dharma son Shraddha, Maitri, Daya, Santi, Tusti, Pusti, Kriya, Unnati, Buddhi, Meda, Titiksa, Hari, Hri y Murti. Estas 13 hijas fueron madres de los siguientes hijos. Shraddha tuvo a Subha, Maitri a Prasada, Daya a Vaya, Santi a Suka, Tusti a Muda, Pusti a Smaya, Kriya a Yoga, Unnati a Darpa, Buddhi a Artha, Meda a Smriti, Titiksa a Ksema y Hri a Prasaya. Murti, que era el receptáculo de toda cualidad digna de respeto, fue madre de Sri Narayana, la suprema personalidad de Dios. Con ocasión del advenimiento de Narayana, el mundo entero se llenó de júbilo. Todas las mentes se tranquilizaron y de ese modo, en todas direcciones, el aire, los ríos y las montañas se volvieron agradables. En los planetas celestiales, las orquestas comenzaron a tocar y desde el cielo derramaban flores. Los sabios pacíficos recitaban oraciones védicas y los gandharvas y kinaras que habitan en el cielo cantaban mientras las hermosas doncellas de los planetas celestiales danzaban. De esta manera, en el momento del advenimiento de Narayana eran visibles todas las señales de buena fortuna. En aquel preciso instante, grandes semidioses como Brahma ofrecieron también sus oraciones respetuosas. Los semidioses dijeron: ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la trascendental personalidad de Dios, que creó como energía externa suya la manifestación cósmica, la cual está situada en él de la misma manera que el aire y las nubes lo están en el espacio, y que ha aparecido ahora en la forma de Narayana Rishi en la casa de Dharma. Que la suprema personalidad de Dios es el objeto de la comprensión de las escrituras védicas verdaderamente autorizadas y el creador de la paz y la prosperidad que destruyen todas las miserias del mundo creado, tenga la bondad de posar su mirada en los semidioses. Su misericordiosa mirada supera la belleza de la inmaculada flor de loto, que es el hogar de la diosa de la fortuna. Maitreya dijo: oh Vidura, de esta manera los semidioses adoraron con oraciones a la suprema personalidad de Dios, que había aparecido en la forma del sabio Narayana. El Señor los miró con misericordia y seguidamente partió hacia la colina Gandhamadana. Ese mismo Narayana Rishi, que es una expansión parcial de Krishna, ha aparecido ahora en la dinastía de Yadu y de Kuru, tomando las formas de Krishna y Arjuna, respectivamente, para aliviar al mundo de su carga. La deidad regente del fuego engendró 3 hijos en su esposa Swaha.
Sus nombres son Pavaka, Pavamana y Suchi, y se alimentan de las oblaciones que se ofrecen al fuego de sacrificio. Esos 3 hijos tuvieron 45 descendientes, también dioses del fuego. Hay por lo tanto un total de 49 dioses del fuego, incluyendo a los padres y al abuelo. Esos 49 dioses del fuego son los beneficiarios de las oblaciones que ofrecen en el fuego védico de sacrificio los brahmanas impersonalistas, los Agni Swatas, los Vargisadas, los Saumyas y los Ayapas son los Pitas. Unos son Sagnika y otros Niragnika. La esposa de todos esos Pitas es Swadha, la hija del rey Daksa. Swadha fue ofrecida a los Pitas. Tuvo 2 hijas que se llamaron Vayuna y Darini. Eran impersonalistas y expertas en conocimiento trascendental y en conocimiento védico. La 16ª hija, Sati, estaba casada con el señor Shiva. No pudo tener ningún hijo, aunque siempre se ocupó fielmente en el servicio de su esposo. Se debió esto a que su padre Daksa solía censurar al señor Shiva a pesar del carácter intachable de este, de modo que, antes de llegar a la madurez, Sati abandonó el cuerpo valiéndose del poder místico del yoga. Capítulo 2. Daksa maldice al señor Shiva. Vidura preguntó, ¿por qué Daksa, que tan afectuoso era con su hija, estaba envidioso de Shiva, que es la persona más apacible? ¿Por qué despreció a su hija? El señor Shiva, el maestro espiritual del mundo entero, está libre de enemistad, es una personalidad pacífica y está siempre satisfecho en sí mismo. Es el más grande de los semidioses. ¿Cómo es posible que Daksa pudiera ser hostil hacia una personalidad tan auspiciosa? Mi querido Maitreya, renunciar a la propia vida es algo muy difícil. ¿Podrías explicarme, por favor, cómo es posible que un yerno y un suegro como Shiva y Daksa se enfrentaran con tanta aspereza como para que la gran diosa Sati abandonara la vida? El sabio Maitreya dijo, en el pasado los líderes de la creación universal ejecutaron un gran sacrificio, en el que se reunieron todos los grandes sabios, filósofos, semidioses y dioses del fuego, junto con sus seguidores. Cuando Daksa, el líder de los Prayapatis, entró en la asamblea, el lustre de su cuerpo era tan intenso como la refulgencia del sol. Toda la asamblea se llenó de luz y ante su presencia las personalidades allí reunidas perdieron toda importancia. Impresionados por el lustre de su cuerpo, todos los dioses del fuego y demás participantes de aquella gran asamblea, a excepción del señor Brahma y del señor Shiva, dejaron sus asientos y se pusieron en pie, expresando así su respeto por Daksa. El señor Brahma, que presidía la asamblea, recibió a Daksa con las formalidades debidas. Después de presentar sus respetos a Brahma, Daksa, siguiendo su indicación, tomó asiento. Pero antes de sentarse, Daksa se sintió muy ofendido de ver que el señor Shiva permanecía sentado, sin ofrecerle la menor muestra de respeto. En ese momento Daksa se puso muy furioso, con los ojos al rojo vivo. Insultó al señor Shiva con durísimas palabras. Escúchenme todos con atención, oh sabios brahmanas y dioses del fuego, aquí presentes. Escúchenme por favor, pues hablo de los modales de las personas educadas y no lo hago por ignorancia ni por envidia.
Shiva ha arruinado la fama y el buen nombre de los gobernantes del universo y ha contaminado el sendero de la buena educación. Como no tiene vergüenza, no sabe comportarse. Él me ha reconocido ya como su superior al casarse con mi hija ante el fuego y los brahmanas. Se ha casado con mi hija, que es igual a Gayatri, y ha querido hacerse pasar por una persona honesta. Tiene ojos de mono, pero a pesar de ello se ha casado con mi hija, que tiene los ojos de un cervatillo. Aún así, no se levantó para recibirme ni le pareció conveniente darme la bienvenida con palabras amables. Yo no tenía el menor deseo de entregar a mi hija a esa persona que ha roto todas las normas de urbanidad. Es impuro, pues no cumple las reglas y regulaciones prescritas, pero me vi obligado a entregarle a mi hija como el que enseña los Vedas a un Shudra. Vive en lugares muy sucios y en los crematorios y anda en compañía de fantasmas y demonios, desnudo como un loco, riendo y llorando. Se unta todo el cuerpo con la ceniza del crematorio. No tiene costumbre de bañarse y se engalana con un collar de calaveras y huesos. Así pues, Shiva es auspicioso solo de nombre, en realidad es la criatura más demencial e inauspiciosa. Todos los seres alucinados, los más hundidos en la modalidad de la ignorancia, sienten cariño por él y él es como un líder para ellos. A pedido del señor Brahma, yo le entregué mi casta hija, aunque él carece por completo de limpieza y tiene el corazón lleno de cosas desagradables. El sabio Maitreya continuó. Fue así como Daksha, viendo que el señor Shiva permanecía sentado como si estuviera en contra de él, se lavó las manos y la boca y lo maldijo con las siguientes palabras. Los semidioses son dignos de participar de las oblaciones del sacrificio, pero el señor Shiva, que es el más bajo de todos los semidioses, no debe recibir parte alguna. Maitreya continuó. Mi querido Vidura, a pesar de los ruegos de todos los miembros de la asamblea de sacrificio, Daksha, muy iracundo, maldijo al señor Shiva, salió de la asamblea y regresó a su casa. Nandíswara, uno de los principales seguidores del señor Shiva, al darse cuenta que su señor había sido maldecido, se llenó de ira. Sus ojos se enrojecieron y se dispuso a maldecir a Daksha y a todos los brahmanas que estando allí presentes habían consentido que Daksha maldijese al señor Shiva con ásperas palabras. Todo aquel que haya aceptado a Daksha como la personalidad más importante, desdeñando al señor Shiva debido a la envidia, tiene poca inteligencia y por tener una visión dual de las cosas se verá privado de conocimiento trascendental. Una vida familiar que pasa por ser religiosa, pero en la que predomina la atracción por la felicidad material y por consiguiente la atracción por las explicaciones superficiales de los Vedas, despoja de su inteligencia al jefe de su familia y hace que se apegue a las actividades fruitivas como si fueran la única realidad. Daksha cree que el cuerpo es la única realidad. Ha olvidado el Vishnu Pada o Vishnu Gati y lo único que le importa es la vida sexual. Por ello, dentro de poco tiempo tendrá cabeza de cabra. Con el cultivo de una educación y una inteligencia materialistas, algunas personas se han vuelto tan torpes como materia muerta y se enredan como ignorantes en las actividades fruitivas. Personas de esa clase han insultado al señor Shiva intencionadamente, que sigan en el ciclo continuo de nacimiento y muertes. Que quienes envidian al señor Shiva, embrutecidos a causa de la atracción que sienten por el florido lenguaje de las encantadoras promesas de los Vedas, permanezcan apegados siempre a las actividades fruitivas. Estos brahmanas aceptan el sendero de la educación, la austeridad y los votos
solo como un medio de ganarse el sustento. No podrán distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe comer. Conseguirán dinero mendigando de puerta en puerta, buscando solamente la satisfacción del cuerpo. Cuando Nandísvara lanzó esta maldición contra los brahmanas de casta, el sabio Bhrigu reaccionó condenando a los seguidores del señor Shiva con esta fortísima maldición brahmínica. Ciertamente, aquel que haga el voto de satisfacer al señor Shiva o siga principios de ese tipo, se volverá un ateo y se desviará de los mandamientos trascendentales de las escrituras. Los que hacen el voto de adorar al señor Shiva son tan necios que lo imitan dejándose el pelo largo. Una vez iniciados en el culto al señor Shiva, prefieren mantenerse a base de vino, carne y cosas por el estilo. Bhrigu continuó: puesto que blasfemas contra los Vedas y los Brahmanas, que son seguidores de los principios védicos, debe entenderse que ya te has refugiado en la doctrina del ateísmo. Los Vedas dan los principios regulativos eternos para el progreso auspicioso de la civilización humana, principios que en el pasado se siguieron estrictamente. La suprema personalidad de Dios, que recibe el nombre de Janardana, el bienquerente de todas las entidades vivientes, es la prueba concluyente de este principio. En verdad que ustedes, los seguidores de Bhuta Pati, el señor Shiva, sin la menor duda descenderán hasta el nivel del ateísmo por blasfemar contra los principios de los Vedas, que son el sendero puro y supremo de las personas santas. El sabio Maitreya dijo: ante este intercambio de maldiciones entre sus seguidores y los partidarios de Daksha y de Bhrigu, el señor Shiva se entristeció mucho. Sin decir nada, abandonó el lugar del sacrificio seguido por sus discípulos. El sabio Maitreya continuó: oh Vidura, los progenitores de la población del universo ejecutaron entonces un sacrificio que duró miles de años, pues el sacrificio es la mejor manera de adorar al Señor Supremo Hari, la personalidad de Dios. Mi querido Vidura, portador de arcos y flechas, después de completar la ejecución del yagya, todos los semidiestros participantes en el sacrificio se bañaron en la confluencia del Ganges y el Yamuna. Ese baño se denomina Ava Brita Snana. Tras purificar su corazón, de este modo partieron hacia sus respectivas moradas.